de la expresidenta, ex vicepresidenta, ex senadora de la Nación y su condición de rea condenada, pero bueno, de eso hablaremos un poco más después, porque ahora está Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. Eugenio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Bueno, igualmente, Eugenio, gracias por darnos estos minutos. Por Varios favor. temas. El primer tema es que noto un gran silencio en este momento en torno de las cuestiones y o situaciones que tienen que ver con las jubilaciones. Entre otras, me señalaban hace unos días, no se están pagando por parte del gobierno las sentencias firmes de la Corte con respecto de las actualizaciones, amén de otra suma de cosas que están ocurriendo en ese ámbito. Sí, sí. Bueno, lo de las sentencias está dentro de la misma tónica de cómo se trata a los jubilados en Argentina, ¿no? No se pagan hace ya más de 3 años, Ajá. en tiempo y forma. Recordemos que la sentencia firme es producto de un juicio que tardó 4, 5, 6 años. Cuando llega ya a haber cubierto las diversas instancias y hay una sentencia a favor del jubilado, la misma debe ser liquidada dentro de los 120 días hábiles, precepto constitucional, dentro de los 120 días hábiles de haber quedado como tal, de haber quedado firme. Bueno, no, esto no ocurre en Argentina, ni con la anterior administración ni con esta. Es la misma conducta. Seguramente si uno toma a las autoridades anteriores y a estas, se autoperciben distintas. Sin embargo, la conducta para con los jubilados y pensionados sigue siendo exactamente la misma. Y lo que hay es una privación de justicia realmente, porque después de todo ese trámite al cual yo aludía, para cobrar la sentencia hay que hacer un nuevo juicio que es de ejecución de sentencia, que a veces dura 1 año, 2 años más. Eh, Realmente es un disparate, es inmoral, inclusive se da la particularidad que se ha fallado a partir de esto, se han fijado astreintes, se han fijado multas contra los funcionarios, se le han hecho denuncias penales a los exfuncionarios y a los actuales, y aún así no se cumplen. ¿Y esas denuncias Eh, penales prosperaron? ¿Hay alguien que haya sido condenado por incumplimiento de los derechos? no, 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 no. no, no, Claro, bueno. no, no. Los exfuncionarios siguen siendo actualmente funcionarios en otras funciones, digamos, ¿no? Son diputados, senadores, qué sé yo, y los actuales seguramente seguirán el mismo destino. Claro. Pero te insisto, esto es simplemente la exhibición de lo que pasa en el resto, porque vos fijate que en paralelo el haber del jubilado a este momento que estamos hablando se sigue lavando, se sigue licuando, aún respecto a la inflación y aún teniendo como pauta de reajuste la inflación. Vía lo que también ocurre hace casi 3 años y medio, que es y lo hemos hablado contigo más de una vez, es el disparate de la suma no remunerativa llamada bono. Que bueno, por ejemplo, ahora hace 15 meses que está congelada en 70.000 pesos, por lo cual los 6 millones de beneficios que tienen como complemento ese bono, ese disparate, van perdiendo desde que está congelado, es decir, en 70.000 pesos, siguen perdiendo mes a mes respecto a la propia inflación, ya que se aplica IPC exclusivamente para el haber y el bono sigue congelado. Por ejemplo, en este mes que estamos transcurriendo se reajustó el 2.7 sobre el haber, pero cuando uno toma el haber más el bono, el reajuste de esos 6 millones de beneficios fue del 1.8. Bueno, este es el estado de cosas, y después lo que vemos en el medio son acting políticos, ¿no? Porque bueno, hace pocos días, hace
todo parece que hace mucho tiempo, pero hace 15 días se sancionó, tuvo media sanción, una pequeña mejora de un 7.2% para las jubilaciones y bueno, el tema de extender la moratoria, es decir, y bueno, y por otra parte, la actualización del bono. Eso quedó en media sanción, se hizo bastante difusión en esos días de la votación, ya todo el mundo lo olvidó. A la semana siguiente iba a convertirse en ley, con la sanción de los senadores, que nunca más se reunieron al efecto, y todo esto fue después de 10 meses que se había sancionado lo mismo. En agosto del año pasado, algunos memoriosos recordarán, se sancionó la modificación de la ley de movilidad, la actualización del bono, se sancionó en las dos cámaras. Al cuarto día de la sanción, de haberse convertido en ley, Sí. Se vetó, el Poder Ejecutivo lo vetó, muchos de los que habían apoyado al proyecto original después apoyaron el veto, ya se olvidó eso, se olvidaron los nombres, se olvidó absolutamente todo, y nunca más se habló, hasta ahora que se hace un nuevo orden político con el mismo resultado. Y digo porque en el medio pasan cosas. Una de ellas es que el jubilado se sigue muriendo de hambre, que no puede comer lo que necesita, comprar mucho menos el medicamento que precisa y vivir abajo de un techo. Y segundo, porque sí hubimos quienes hicimos algo en aquel momento, más allá de, a diferencia de todos estos personajes a los cuales refiero, que pasan de tema en tema y no resuelven ninguno, nosotros hicimos un planteo de inconstitucionalidad en agosto del 2024 sobre el veto, con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y esos juicios están avanzando en Ciudad de Buenos Aires, en Chaco, en Resistencia Chaco, que es el más avanzado, en Comodoro Rivadavia, en Bahía Blanca, con los jubilados de esos lugares. Esos juicios, de los cuales la política no está ni enterada, siguen avanzando porque el planteo de inconstitucionalidad obviamente no es sobre la institución del veto, que es una atribución del Poder Ejecutivo, sino sobre el contenido del decreto del veto, porque el veto, si bien es una facultad, exige tener una explicación de por qué se hace y que esa explicación tenga razonabilidad, cosa que es la que cuestionamos judicialmente y cosa que están los jueces federales teniendo en cuenta y avanzando en su planteo en nuestro planteo de inconstitucionalidad. El sistema político va al margen de todas estas cosas que tienen que ver con la vida del jubilado, absolutamente al margen. Hace actuaciones políticas, todos los miércoles tenemos un desembarco en Normandía, miles y miles de fuerzas de seguridad para reprimir no sé qué, millones de dólares que se gastan. Yo todos los miércoles cuando voy a las marchas, que suelo ir caminando todas esas cuadras y veo esa orgía de poder y plata, digo, si por lo menos nos dieran esta guita para comprarle el medicamento a los 200, 300, 400 jubilados que vienen por día a la Defensoría, uno se sentiría mejor. Pero vemos que está el despilfarro, vemos que está el uso político y vemos que están los jubilados, los que trabajaron toda una vida muriéndose de hambre, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurre es que tenés un esquema, la verdad, lamentable, ¿no? En muchos sentidos. En principio porque, bueno, mucha gente que se ha estado jubilando en estos años
se encuentra con que aunque trabajó teóricamente en blanco, los aportes no aparecen, no hay forma de recuperarlos, empresas desaparecidas y un enorme Así sector de es. gente que ha estado en la informalidad toda la vida, ¿no? Sí, sí, pero aparte vos fíjate, cuando cae la moratoria, el 23 de marzo de este año, Ujú. se sorprendió todo el mundo. Ese día, lo que no se dijo es que se aumentó de hecho la edad jubilatoria de la mujer, porque por propia estadística de ANSES, las mujeres a los 64 años, recién el 30 o 40% de ellas tienen los 30 años de aportes al sistema. De hecho, esto genera que sin moratoria, aún teniendo los años trabajados, porque no es que no hayan trabajado Ujú. esos años la mujer, sino que lo trabajó en las peores condiciones, discriminada por el género, negro, sin aportes, etcétera. Ahora, lo más patético de esto Ujú. es que los jubilados, perdón, los políticos que se dieron cuenta que la moratoria se había caído el 23 de marzo y que se sorprendieron y que ahora la quieren restablecer, son los mismos que la votaron el 23 de marzo del año 23 y que cuando la votaron incluyeron una cláusula de caducidad de esa ley el 23 de marzo del 25, por lo cual lo supieron toda la vida, todo el tiempo, y no hicieron nada para resolverlo. Ujú. Y se sorprenden y ahora dice, hacemos una nueva moratoria como si fueran a cruzar los Andes, los que ya lo supieron todo el tiempo y no hicieron nada, y el gobierno ¿qué hizo? Nada, dejó que se cumpliera la cláusula que se había puesto en la propia ley. Bueno, este es el escenario, ¿no? Es decir, acá no hay inocentes, desgraciadamente, desde los actores políticos. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo asiste a esta terrible escena donde se supone que hay 6 millones de argentinos que tienen que vivir con 300, 400 mil pesos, ¿no? Sí, la verdad que es una situación que además se repite y se repite y se repite y se han hecho formulaciones para que esto cambie y parece ser que nunca nadie acierta o da en el clavo. Los gobiernos suelen quejarse de la industria del juicio, pero es el gobierno el que provoca la industria del Sin juicio. lugar a dudas. Sí. De algo, digo, si una persona trabajó toda la vida, se hace la presentación, tiene un resultado económico que dice debe cobrar tanto, no, siempre lo ponen por abajo y crean las condiciones para el juicio. Es re loco, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Mira, un sistema que se supone que existe porque está sustentado en que quienes están en el sistema se mueran de hambre o que se mueran a la espera de gozar el derecho, no es un sistema. Es esta injusticia que se está viviendo en Argentina a través de décadas y de distintas administraciones, de distintos colores políticos y demás, donde todos echan la culpa entre todos y todos tienen realmente la culpa. Sí, sí, es así. Como siempre, Eugenio, gracias, muy amable. Buena jornada. Un fuerte abrazo, lo mejor para Igualmente, ustedes. igualmente. Gracias, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Bueno.